Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta semana toca seguir con la serie del Open High Low Close u Open Low High Close. Sí, seguimos con esta serie, pero el vídeo de hoy es súper interesante porque tocamos cómo podemos construir la vela semanal o cómo podemos anticiparnos al perfil que vamos a tener gracias al Open High Low Close u Open Low High Close, y si podemos esperar que el Monday sea el High o el Low of the Week, o si bien que el viernes tengamos un retroceso. Así que si queréis aprender sobre esto y ver muchos ejemplos, quedaos que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es entender un poco la vela semanal y qué condiciones se deben de dar para esperar unas cosas u otras, ¿vale? Os lo voy a explicar con un ejemplo alcista, con una vela alcista, porque si no, no me cabe todo aquí. Y os lo voy a explicar con las estadísticas del euro. Pero esto es aplicable igualmente para velas bajistas y también para estadísticas de otros activos, ya sea Nasdaq, ya sea cualquier par de Forex, oro, lo que sea. Son estadísticas muy similares, los números no serán tan exactos, pero son estadísticas muy similares, entonces simplemente os tenéis que quedar con lo más importante, que es pues las condiciones que se deben de dar. Pero bueno, lo primero, vamos a repasar lo que estábamos viendo en esta serie, que es buscar un Open Low High Close u Open High Low Close y aprovecharlo. En la vela semanal sabemos que va a abrir, va a bajar manipulando y creando esa mecha por la parte de abajo y luego va a expandir al alza creando mecha por arriba con el retroceso al final de la semana. Entonces, lo importante es saber que esa manipulación a la baja se va a dar el 80% de las veces durante el lunes, martes o miércoles. El 80% de las veces ese low semanal, ese bajo de la semana, se va a formar entre el lunes y el miércoles. Mientras que el high de la semana se va a formar el 80% de las veces entre el jueves y el viernes. Entonces, con eso claro, tenemos que intentar entender cuándo se va a formar ese low semanal, el lunes, el martes o el miércoles. Al final eso es muy difícil de predecir, pero hay ciertas condiciones que nos van a permitir saber si es más probable que el lunes forme el high o el low de la semana, que suele ser un 50% de las veces, o si por el contrario vamos a tener una nueva manipulación de la vela del lunes y luego ya expandir en la dirección de la alta temporalidad. Las dos condiciones que se tienen que dar para poder esperar un lunes alto o bajo de la semana es que el lunes manipule en contra de la dirección de la alta temporalidad a algún key level y que reaccione con fuerza de TAI. Es decir, si el lunes manipula a un key level pero no reacciona, lo más probable es que volvamos a tomar esa zona. Si el lunes consolida, sin dar alguna manipulación, también es muy probable que volvemos a tomar esa vela semanal. Y también si tenemos noticias de muy alto impacto durante el martes, el miércoles o luego el jueves, viernes, también es probable que manipulemos de nuevo la vela del lunes y luego ya formemos ese high of the week o low of the week. Entonces, esas son las características principales para saber si vamos a manipular de nuevo el lunes o no, y si vamos a tener ese Monday Range, que ya haré un vídeo explicándolo, y si se cumplen estas dos condiciones de aquí, que manipulemos un key level y que expandamos con fuerza desde esa zona, desde esa manipulación, pues lo más probable es que tengamos un lunes que sea el bajo o el alto de la semana. Y luego nos vamos al jueves o al viernes. El jueves o el viernes tienen que cerrar la vela semanal. Y existe el término llamado The Give o Thank God It's Friday, traducido al español, gracias Dios es viernes, o algo así. Y esto quiere decir, es un concepto de ICT que decía que el 20-30% de las velas, o sea, que la mayoría de las velas semanales dan un retroceso durante el viernes del 20 o el 30% de ese rango semanal que hayamos tenido. Es decir, medimos la vela, abrimos aquí, cerramos aquí, entonces un 20-30% sería llegar hasta aquí. Igual esta vela sería algo parecido a esto, ¿vale? Simplemente expandiría o retrocedería un 20-30% de ese rango semanal. Pero para que esto se dé, tenemos que haber llegado al target semanal. Es decir, nosotros a lo mejor tenemos una liquidez que decimos, el precio tiene que llegar hasta aquí, este es nuestro target, y si el precio no llega hasta ahí, puede ser que se tire expandiendo hasta el cierre semanal, porque no ha tomado el objetivo, ¿vale? Esto al final en el trading no existe las cosas blanca o negra y no existen las condiciones de 100% que pase algo. Si el
el precio no ha llegado al target, no podéis buscar un retroceso porque no hay retroceso si no tomamos la liquidez objetivo o llegamos al PDRI objetivo. Entonces, si el precio sí que llega a ese target y veis algún tipo de reacción, pues podéis esperar ese retroceso del 20-30% del rango semanal. Pero bueno, yo sé que esto es un poco complicado así de ver con tanta teoría, entonces lo que vamos a hacer es pasar a ejemplo en todos los activos. Así que vamos a verlos. Vamos a ver un ejemplo en el Nasdaq, que como sabéis es un activo que está bullish, que tuvimos una caída fuerte aquí, ya hemos recuperado y está haciendo ATH tras ATH durante estas semanas y luego antes estaba haciendo ATH tras ATH durante meses. Es decir, es un activo que de por sí está bullish. Entonces, esta es la vela semanal que vamos a estudiar. Que fijaos que tiene mecha por debajo, voy a hacer zoom, mecha por debajo y mecha por arriba. Entonces, vamos a ver cómo se ha formado, qué es lo que nos interesa. Vamos a bajar el gráfico horario, quito esto de aquí y así vemos bien cómo se forma. Vamos a ir analizando día por día. El lunes, ¿qué es lo que tenemos? El lunes abrimos con un gap a la baja, ¿vale? Es una manipulación y expandimos desde aquí. Entonces, no hemos tenido una gran manipulación en contra del order flow HTF porque no hemos tomado liquidez. Fijaos, este low de aquí no lo llegamos a tomar. Entonces tenemos equals que es probable que el precio vuelva a visitar. Podría haber creado un lunes low of the week habiendo tenido este gap a la baja. Sí, porque en realidad hemos tenido un movimiento en contra de esa vela semanal. Es decir, nosotros, voy a venir aquí y así lo vemos más claro. Nosotros estamos alcistas, entonces esperamos que el lunes creemos algún tipo de mecha a la baja. Y si os fijáis, la hemos creado. El problema de esto es que no hemos tomado liquidez, entonces por eso es menos probable que el lunes sea el low de la semana y es más probable que manipulemos luego. Entonces, si avanzamos hasta ya el día que manipulamos, como vemos aquí, sí que tenemos esa manipulación que no la hemos tenido en este activo, en el Nasdaq, pero hemos tenido una SMT con el SP500. Fijaos aquí, este low sí que toma toda esta liquidez, mientras que aquí no lo tomamos. Entonces, no hemos manipulado el low de la semana, el low del lunes, pero en realidad sería como el miércoles low de la semana porque hemos tenido SMT. Y fijaos aquí que hemos creado la mecha con mucha fuerza por la parte de abajo. Entonces ahora queremos ver qué hace de cara a final de semana. Y de cara a final de semana, lo que vuelve a hacer es un nuevo ATH y cierra el jueves muy alcista. Entonces, ¿qué es lo más probable para el viernes? Fijaos dónde está el viernes. El viernes está justo en el high de la mecha. Entonces, ¿qué es lo más probable? Tener un Thank God It's Friday o TGIF, es decir, un retroceso de esa vela semanal en torno a un 20 o un 30%. Es decir, vamos a tomar esto aquí y vamos a poner esto por aquí y vamos a ir viendo un poco dónde está el high. Vale, tenemos una manipulación justo en el open, entonces ¿dónde podemos esperar que caiga? Pues en esta zona de aquí, lo voy a marcar por encima para que se vea bien y aquí tenemos este retroceso para crear, que no se va a ver bien, para crear la mecha semanal. Fijaos, abrimos manipulando la baja, como no manipulamos liquidez volvemos a tener otra toma, aunque sea en el SP500, pero tenemos esa mecha por debajo formada y luego después de haber tomado el DOL, que es lo más importante en el TGIF, es decir, vosotros no podéis decir viernes vamos a tener un retroceso si el DOL no está tomado. En este caso el DOL era formar un nuevo ATH, entonces está tomado, tenemos ese check y podemos esperar algún tipo de retroceso en la vela semanal. Entonces en el open de las 9:30 o pre-open de las 9:30, perdón, manipulamos esta liquidez de arriba y luego caemos dando ese retroceso. No es un cambio de estructura, no es un reversal, no es nada grande. Simplemente es, el viernes tenemos este pequeño retroceso. Lo que dice te decía en su día es que la gente no quiere llevarse las operaciones al viernes. Mucha gente está en long porque esto está bullish, no quiere llevarse las operaciones al viernes, entonces hay que tomar profits y cerrar esa parte de esas operaciones por lo menos. Entonces, entre eso y que se tiene que formar la mecha semanal, pues tenemos un combo perfecto para ver este tipo de retrocesos los viernes, que es un movimiento muy probable y que se pueden sacar scalps o plays intradía bastante interesantes.
Y antes de continuar con los ejemplos, os voy a interrumpir para recordaros que si os está gustando el vídeo, os podéis suscribir y así, primero, no os perdéis ningún tipo de contenido más y segundo, me apoyáis una barbaridad para llegar a mucha más gente. Así que sin más dilación, vamos ya con los ejemplos. Vamos ahora con un ejemplo en el euro. Vamos a estudiar esta vela de aquí, que si os fijáis tenemos una pequeña vela, pequeña mecha por debajo y una pequeña mecha por arriba. También importante el contexto, el precio expande y toma esta liquidez de aquí y toca este order block. Entonces hemos llegado a un doll en alta temporalidad. Ahora bajamos al gráfico horario y vamos a hacer zoom en lo que tenemos. Como siempre vamos a empezar por el lunes, porque el lunes estamos estudiando aquí cuándo es más probable que el lunes forme el low o high of the week, o cuándo es más probable que volvamos a manipularlo, y luego también el Zengotis Friday. Estamos estudiando las dos cosas, los extremos de la vela semanal en base a ese Power of 3 semanal. Entonces fijaos que lo que tenemos es un gap de apertura, es decir, el precio abre aquí, cierra la semana pasada aquí y abre aquí, entonces tenemos un gap. Y lo que os comenté en el vídeo de la semana pasada de los flat opens es que es muy probable que cuando tenemos un gap de apertura el precio simplemente el precio simplemente deja un flat open en ese gap de apertura y a veces se expande directamente desde ahí y otras veces simplemente va a quitar ese flat open, va a crear la mecha y luego ya va a expandir. Entonces, vamos a ver lo que hace el precio el lunes. El precio el lunes lo que hace es, viene, rellena este gap de aquí y luego cae con mucha fuerza creando esta mecha por debajo. Fijaos aquí que tenemos mecha pequeñita y además manipula muchísima liquidez porque DXY sí que toma todo esto, entonces tenemos SMT, cuenta como liquidez tomada. Entonces ya tenemos una mecha por debajo y hemos tenido un lunes que ha creado una manipulación en contra de la dirección de la alta temporalidad. Entonces tenemos condiciones de alta probabilidad para que el lunes sea el low de la semana y no volvamos a manipular esta zona. Estos serían los checks que os comenté antes. Si el lunes manipula en contra de la dirección de alta temporalidad y rompe con fuerza de ahí, que es justo lo que tenemos, es muy probable que no volvamos a tomar esa zona. Si por el contrario el lunes consolida o el lunes manipula pero no logra romper, pues es más probable que tomemos esa zona por segunda vez. Y luego ya desde ahí tenemos toda la expansión durante toda la semana y nos vamos al viernes, que es lo que nos interesa. El viernes, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero vemos el jueves, que el jueves toma ese doble en la alta temporalidad pero no logra romper. Entonces el viernes volvemos, tenemos una segunda toma creando el high of the week y desde ahí ya sí que tenemos condiciones de alta probabilidad para tener un TGIF. ¿Por qué? Porque hemos tomado ese doble en la alta temporalidad y estamos a viernes, así que tenemos que crear la mecha. ¿Y hasta dónde retrocede el precio desde el high de la semana? Hasta el 20%, esta zona del 20-30%, y luego ahí ya pues consolida un poco para cerrar la semana. Es decir, creamos una mecha por arriba en torno a un 20%, que es lo que suele pasar con el Zengotis Friday. Entonces, hemos tenido un perfil semanal donde el lunes hace la manipulación, expande durante toda la semana y luego ya tomamos el doll semanal, nuestro target para esta semana, y ya tenemos un pequeño retroceso en contra de esta tendencia de la vela semanal. Otro caso de estudio más, el oro. Ya veis que estoy cogiendo un ejemplo en activos distintos porque me interesa sobre todo que veáis que esto es aplicable a cualquier tipo de activo, porque al final las velas son velas y eso es independiente de si traes índices, forex, cripto, oro, lo que sea. Siempre esto aplica igual. Entonces, como siempre, lo primero es un contexto general y fijaos que el precio lleva expandiendo durante meses, haciendo ATH tras ATH y ahora hemos llegado aquí, estamos consolidando y el precio ha formado un fair value gap semanal y ha vuelto a él, lo ha manipulado y ha reaccionado con muchísima fuerza. Entonces nuestro caso de estudio va a ser esta vela semanal de aquí, que como veis tiene muy poquita mecha por arriba y por debajo. Pero bueno, vamos a entender un poco por qué pasa eso. Entonces, bajamos a H1 y fijaos lo que hace el precio. El precio, vamos a empezar por el lunes, como siempre. La apertura del lunes, os la marco, está aquí. Tenemos un gap semanal, es decir, cerramos la semana anterior aquí y abrimos aquí. Entonces tenemos ese caso de gap semanal.
¿Y el lunes qué es lo que hace? El lunes consolida. Tenemos una consolidación. Entonces, ¿qué es lo más probable que pase en este perfil semanal? ¿Que el lunes sea el low de la semana? No. ¿Por qué? Porque hemos tenido una consolidación y no hemos tenido una manipulación en contra del movimiento de alta temporalidad o de la dirección de la alta temporalidad. Entonces necesitamos esa manipulación para crear la mecha y luego ya a partir de ahí poder expandir a favor de la dirección del HTF. Entonces, teniendo esta acumulación el lunes, lo que hace el martes es manipular el lunes, es decir, el Monday Low, y luego ya expande con muchísima fuerza desde ahí. Es decir, hemos formado esta mecha de aquí y ya expandimos. Este es un caso de el lunes consolida, entonces el martes o el miércoles manipularemos de nuevo esa zona antes de seguir subiendo. Genial. Y luego vamos al viernes. El viernes cierra aquí. Lo voy a marcar también para que lo veáis bien. Y el viernes está cerrando justo en la apertura. Es decir, si tomamos aquí el 20 al 30%, no ha hecho nada. O sea, que ha hecho un 5% a lo mejor, no ha hecho prácticamente ningún retroceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un TGIF? No hay un Thank God It's Friday. Pues muy claro. ¿Cuál es el primer check que os dije para que se produzca un TGIF? Que el precio haya tomado un doll de la alta temporalidad. Es decir, que toda esta expansión haya concluido y haya tomado algo donde pueda dar un retroceso. El problema es que no ha tomado absolutamente nada. Es decir, nuestro doll sería a lo mejor esta liquidez de aquí o esta de aquí arriba. Pero no ha tomado ningún objetivo. Entonces el viernes lo más probable es seguir buscando continuaciones. Uy, que me he movido esto. No buscar un retroceso de la vela semanal, porque no hemos tomado ningún objetivo que haga que el precio pueda retroceder o pueda consolidar ya hasta el cierre semanal. Entonces, estáis viendo un ejemplo en el que el TGIF no se da, porque no hemos tomado nada, entonces el precio, pues el viernes sigue expandiendo. Mucha gente aquí pensaba que ya habíamos formado el High of the Week, pero simplemente era una toma de liquidez de esta zona de aquí, antes de seguir expandiendo a por toda la liquidez que tenemos. Es decir, hemos visto en una misma semana cómo el lunes consolida y entonces tenemos una manipulación extra antes de subir formando la mecha, y luego por arriba cómo la mecha que formamos es muy pequeñita porque el retroceso al final de la semana simplemente es para eso, crear esta mecha pero no un retroceso grande porque no hemos tenido una toma de liquidez que pueda permitir ese TGIF. Paso más en el Nasdaq y vamos a estudiar esta vela de aquí, que como veis cierra prácticamente sin mecha, una mecha muy pequeñita, pero tiene mucha mecha por arriba, es una vela bajista. Entonces, fijaos lo que hace el precio. El precio lo que hace es, abre la semana, retrocede, ¿hasta dónde? Hasta este Fair Value Gap, por así decirlo, porque fijaos que tenemos un gap y tal, pero bueno, retrocede hasta aquí y luego ya cae, teniendo como doll claro, pues, esta liquidez. Entonces, vamos a bajarnos a H1 y ver lo que hace el precio durante la semana para entender un poco por qué tenemos tan poca mecha por aquí y tanta mecha por aquí. Aunque si habéis ido entendiendo lo que os he ido contando en este vídeo, yo creo que más o menos os podéis hacer una idea. Fijaos lo que tenemos el lunes. El lunes lo que tenemos es una apertura que expande con mucha fuerza hasta esa zona que os marqué. Es decir, rellenar el gap y ese Fair Value Gap semanal. Pero tenemos dos condiciones claves para que el lunes no sea el high de la semana. La primera es que no llegamos a tocar esa zona clave, ese key level. Es decir, no llegamos a tocar el Fair Value Gap semanal. Entonces, no hemos llegado a nuestra zona HTF para buscar reversas. Entonces, es muy poco probable que el lunes sea el high de la semana. Pero igualmente, aunque hubiésemos llegado, el lunes lo que ha hecho es expandir durante todo el día y no ha llegado a romper. Simplemente, fijaos, son todo velas alcistas. Entonces, no hemos tenido ningún cambio en el order flow, ningún tipo de reversal para pensar que el lunes está formando esa estructura de High of the Week. Entonces, simplemente lo que tenemos es que el martes sigue expandiendo y luego ya el miércoles sacamos el high del martes y desde ahí ya tenemos ese reversal. Entonces, aquí confirmamos esta estructura de High of the Week teniendo un reversal dentro de nuestro key level. Entonces, por eso
por esos dos factores que hemos expandido sin lograr romper y que no hemos llegado al key level, por esos dos factores el lunes no es un lunes high of the week. Y luego vamos al viernes. ¿El viernes qué dijimos? El viernes dijimos que tenemos este doll aquí. Entonces, tenéis que entender que el precio no va a dar ningún tipo de retroceso si no ha tomado la liquidez. Simplemente, desde que empezamos a expandir aquí, el precio cae con muchísima fuerza y se queda a las puertas de tomar esto de aquí. Entonces, no tenemos ningún retroceso. Simplemente el precio cierra y ya la próxima apertura semanal, fijaos que ya toma este doll. Tenía mucha prisa por tomar ese objetivo, entonces no vamos a tener un Thank God It's Friday y por eso tenemos pues una mecha. Como os dije antes, si no hemos tenido una toma del doll en la alta temporalidad, no vamos a tener nunca un TGIF. Tenemos que tener claro que solo vamos a retroceder si hemos llegado a la zona que estaba buscando el precio. Y vamos con un último ejemplo, en este caso en el euro, un retroceso a este Fair Value Up semanal. Como veis, sacamos liquidez aquí, el precio tiene una reacción muy fuerte, por lo que podemos esperar un movimiento de liquidez externa a liquidez interna, que en este caso sería este Fair Value Up de aquí. Entonces, vamos a bajarnos, como siempre, al gráfico de H1 y vamos a ver qué es lo que hace el precio. Primero vamos a empezar por el lunes. El lunes, ¿qué hace la vela diaria? La vela diaria simplemente está consolidando. Vamos a ponernos aquí para que sea más fácil. Fijaos que creamos mecha por arriba, entonces podríamos caer, pero teníamos que ver dos checks. Si hemos tenido esa manipulación y si hemos roto con fuerza después de eso. Lo único que hemos tenido el lunes es una consolidación. Por mucho que hayamos creado mecha, porque el Open fue... Bueno, no, esto directamente me está marcando lo que no es. Vale, no. Me he bugueado yo, perdón. Sí, tenemos la mecha, pero fijaos que lo importante es que hemos creado liquidez aquí y hemos creado liquidez aquí. Entonces, hemos tenido una consolidación sin lograr sacar ningún tipo de liquidez. Entonces, lo más probable es que el martes de ese movimiento en contra de la alta temporalidad, aquí lo tenemos, y una vez manipulamos ya esa zona, ya es más probable que sí que caigamos. Que justo lo que pasa a partir de ahora. El precio crea esta liquidez, pero aquí tuvimos el FOMC y da el movimiento hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un lunes que consolida sin tomar liquidez, entonces lo más probable es manipular ese rango del lunes, ese Monday High, creando la mecha por la parte de arriba y luego ya cayendo. Es decir, estamos teniendo un Open High Low Close porque sabemos que estamos bajistas, estamos creando la mecha, pero la mecha en este caso la creamos el martes porque el lunes fue consolidación. Y luego nos queda ver qué hace el viernes. El viernes, ¿qué es lo más probable que haga? Pues, ¿cuál era nuestro target en semanal? O nuestro target para esta semana. Este Fair Value Up que teníamos aquí. ¿Lo hemos alcanzado? Sí. Entonces, lo más probable es que el precio ahora dé algún tipo de retroceso el viernes. Y fijaos lo que hace Asia. Asia directamente coge la liquidez del día anterior y luego ya desde ahí da un retroceso para crear la mecha por la parte de abajo. Entonces, aquí cerraríamos la semana y fijaos que el retroceso hasta donde se da, pues el retroceso se da siempre hasta el 20-30% del rango semanal, que sería justo aquí. Fijaos donde cierra la mecha, que cierra en este 30%. Entonces, eso. Puede dar un retroceso más profundo, en este caso al final estamos alcistas y está reaccionando un PDR y alcista en semanal, entonces puede ser que directamente esto sea un reversal y sea un retroceso más profundo. Pero fijaos que lo normal es que dé este retroceso entre el 20 y el 30%. Entonces, esta semana es perfecta para estudiar cuándo es más probable que saquemos el Monday High y este no sea el high de la semana, como en este caso que hemos consolidado sin sacar liquidez, y cuándo es más probable que tengamos algún tipo de retroceso el viernes, que es cuando hemos tocado el key level clave para esta semana o el target que tuviésemos. Y aquí lo veis que tenemos mecha por la parte de arriba y mecha por la parte de abajo. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, donde hemos visto cuáles son las condiciones donde podemos esperar que una vela expanda directamente desde el lunes, que una vela dé un retroceso el viernes, que una vela vuelva a manipular a mitad de semana para luego continuar y ese tipo de cosas. Ya veis que el Open High Low Close o el Open Low High Close sirve para absolutamente todo, pero tenéis que juntarlo a una narrativa y tenéis que juntarlo a un entendimiento de lo que está pasando en la alta temporalidad para poder construir una vela semanal. Pero si juntamos estas dos cosas, ya veis que es un combo
tremendo y que sirve para cualquier tipo de activo. Hemos visto 5 ejemplos hoy, pero hay infinitos casos de estudio que os recomiendo que si queréis aprender bien, lo busquéis en los gráficos, porque al final es como mejor se aprende poniéndolo en práctica vosotros. Pero bueno, como siempre os digo, si os ha gustado este vídeo, os agradecería muchísimo que le dieseis like, que me dejaseis un comentario si habéis aprendido algo, que os suscribieseis y todo ese tipo de cosas. Por mi parte, me despido ya, hasta el próximo vídeo, así que